de encender su dispositivo. Ahí está. Qué gusto enorme. Le saluda Alberto Quintana, ministro. ¿Qué tal receta nuestra señal? Imagino que está en Quito, ¿no? Buen día. Hola, buenos días, Alberto. Gracias por la invitación efectivamente aquí en la capital. Ya listo para la entrevista y luego continuar con la agenda. Salimos hacia Imbabura, al sector, al cantón de Cotacachi, donde tenemos un diálogo con los sectores rurales, campesinos, indígenas, para poder ir avanzando en materia de política social. Qué bueno, qué bueno. Oiga, y eso vale la pena, ya lo menciona usted, vámonos por ese lado. Que a veces como que se interpreta desde afuera, ¿no? Un funcionario, un ministro, caramba, qué linda vida la del ministro. A veces nosotros, por bromear, decimos, tienes vida de ministro, tienes vida de diplomático, cuando queremos evidenciar a alguien que tiene una vida suave, ¿no? Pero definitivamente la función pública es bastante compleja, ¿no? Mire, Alberto, le debo mencionar que por compromiso con nuestro presidente, con el presidente Lazo, el día que asumí, habíamos interpretado claramente que este ministerio es un ministerio de territorio específicamente. Como usted ya sabe, en varias ocasiones he estado en su medio de comunicación ahí, en Sí. los estudios de 99, porque Guayaquil, Guayas, forma parte de la agenda permanente de nuestra cartera de Estado. Y yo desde el día miércoles, a más tardar, a veces inclusive desde martes a domingo, estamos en territorio. Ayer estuve en Manabí, hoy viajaré a Imbabura, les reitero. Esa es la forma de entender claramente lo que la gente demanda. Y también generando una información sobre las acciones del gobierno nacional que a veces, por esa prudencia de no generar un gasto innecesario en algún momento, en eso, como en algún año se realizó en un gobierno anterior con más de 150 millones de dólares en publicidad, pues vamos a las calles, vamos directamente a la comunidad, al sector, a contarle lo que hemos hecho, el crecimiento en empleo de la gente, la disminución de la mendicidad, del trabajo infantil, de la situación de calle durante nuestro gobierno, la salida de 1.100.000 ecuatorianos del índice de la pobreza. Es decir, que el Ecuador conozca de cerca, con sus ministros, con sus funcionarios, lo que el gobierno del presidente Lazo ha logrado, más allá de las aventuras, yo diría, imberbes que se viene llevando a cabo con respecto a la intentona de nuevamente desestabilizar el gobierno nacional. Aquí estamos para defender la institucionalidad, la democracia bien ganada en las urnas y no a través de inventos fallidos de una comisión que lamentablemente ni siquiera entiende de manera clara cuál es el delito, cuál es la acusación que se le puede hacer a un presidente y que inclusive usa noticias falsas de las redes sociales. ¿En qué nivel hemos caído en términos Ministro, de... ministro, y usted mencionaba esto, ¿no? Claro, a veces se va de un extremo a otro, ¿no? Se cae en el tema de la propaganda y se invierte millones de dólares en propaganda gubernamental, ¿no? Pero sí es necesario la información, o sea, De informar es acuerdo. importante, lo que no se informa no existe, entonces sí hay que buscar las estrategias también para que los funcionarios gubernamentales lleguen precisamente con la información fidedigna. Básicamente en Imbabura, ¿qué lo lleva a Imbabura, ministro? Como en todo el país, estamos realizando actividades directas con los sectores sociales, en donde estamos comentando, articulando, evaluando el cambio de modelo en la gestión de la política social. Déjeme contarle, Alberto, nosotros hemos decidido, por disposición del presidente, empezar un proyecto denominado Abrazo Nutricional. ¿Qué significa esto, Alberto? De que hoy por hoy nosotros atendemos a 85.000 niños de 1 año a 3 en los centros de desarrollo infantil en todo el país. Son 1.991 centros de desarrollo infantil en el Ecuador. Ahí se entrega 4 de las 5 ingestas más importantes del día: desayuno, media mañana, almuerzo y media tarde. Esto entendido además como una contribución fuerte para lograr la disminución de la desnutrición crónica infantil, que se viene dando resultados, que por cierto, todo este esfuerzo que el presidente ha puesto en un tema relacionado con una política que nadie la tocó durante años, hoy el propio presidente y su gabinete social se ha empeñado para lograr este objetivo. En las próximas semanas el presidente recibirá información, yo estoy convencido que tendremos resultados positivos en cuanto a la porcentualidad perversa aquella que teníamos 3 de cada 10 niños con desnutrición crónica infantil. Y como lo decía, tenemos este espacio llamado Centros de Desarrollo Infantil y que entregamos las 4 ingestas.
Pero Alberto, ¿sabe cuál ha sido la decisión de un presidente tildado de liberal, ¿no? Cuando manejamos con concepto social, vamos a entregarle 54 millones de dólares, anótelo, 54 millones de dólares a la economía popular y solidaria de Cotacachi, de Imbabura, de la Sierra Centro, de Guayaquil, para que ésta alimente a los niños y no sean las grandes cadenas alimenticias, sino estas, la ciudadanía, la gente, la comunidad, la que conoce la realidad geográfica, cultural, alimenticia. No es lo mismo alimentar a un niño de Cotacachi que alimentar a un niño de Santa Elena que también tiene problemas de desnutrición crónica infantil. Por lo tanto, esta concepción nueva es la que estamos socializándolo día a día. Ayer lo dije en Manabí, hoy lo diré en Imbabura y a través de ustedes, los medios de comunicación a todo el país. Qué bueno, qué bueno. Y por otro lado también, ya en este 2023, y un tanto tomando en consideración, ¿no? Hay autoridades seccionales electas, se van a posesionar el próximo 14 de mayo, ¿no? Comentábamos con el gerente general del BEDE, con Homero Castanier, ¿no? También, pues, paisano suyo de la zona austral del país, el titular del BEDE, ¿no? Estaba reunido el día miércoles, estaba reunido acá con los alcaldes electos, con la prefecta provincial del Guaya electa también, reunido y de alguna manera ya organizando, porque más allá de que no estén posesionados, es importante ganar tiempo, porque hay que trabajar coordinada, concatenadamente. Entonces, la pregunta que le quería formular era precisamente desde el MIES, ¿qué se está previendo justamente ante el cambio de autoridades a partir del 14 de mayo? ¿Se mantienen los programas actuales? ¿Se repotencia otro? ¿Se redirecciona otro? ¿Cómo más o menos van a trabajar con los niveles de gobierno? O sea, principalmente sé que trabajan con los GACs municipales, ¿no? Más que con prefecturas o con juntas parroquiales rurales. Bueno, con todos, Alberto. Realmente tenemos casi 800 cooperantes a nivel nacional entre GACs parroquiales, cantonales e inclusive provinciales. Lo que primero ha existido es una predisposición. Nosotros, en nuestro gobierno del Ecuador, no existen tendencias ideológicas que marquen la relación o no dentro del proceso del desarrollo del Ecuador. Aquí, como lo dijo el presidente, concluyó las elecciones, dada la vuelta a la página, a trabajar con todos, con prefecturas, con alcaldías, independiente de la tendencia ideológica, sino más bien con el afán de servir a la gente, porque además trata de temas muy sensibles, la gente que está en condiciones de pobreza extrema, de vulnerabilidad. Existen varios ministerios, pero particularmente el nuestro es el que tiene una relación directa con todas las autoridades seccionales. Y en este sentido, extendemos nuevamente la mano. Estaremos en los próximos días acercándonos también en unos eventos que tenemos planificado para con todos los alcaldes del país, con los prefectos del país, de igual manera las juntas parroquiales, primero para ratificar el compromiso de que se mantenga como cooperantes dentro del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y segundo, para aquellos que no lo son, ampliarnos para poder dar cobertura y atención a la mayor cantidad de personas. ¿Qué significa cooperantes, Alberto? El modelo es exitoso. Si usted tiene 70 dólares o tiene el recurso para atender a 70 niños, para que el ejemplo sea válido, ¿no? Viene un cooperante, sea público, en este caso, alcaldías, prefecturas o juntas parroquiales, y le dice, yo pongo ministerio el 30% adicional, y ya no se atiende a 70, pues se atiende a 100 niños. Entonces el modelo efectivamente funciona y debemos articularnos. Lo que hay que precautelar es que ha habido algunos malos cooperantes con quienes hemos tenido que concluir la relación de convenio, que han usado a las educadoras para otras actividades que no son la acción social. Y por el contrario, inclusive, como en el caso de Cayambe, por ejemplo, acá en la provincia de Pichincha, en una de las manifestaciones, nuestras educadoras eran manifestando contra el gobierno que les daba la oportunidad. Entonces, ¿por qué? Porque aquel funcionario no manejó bien, el alcalde no tuvo la conciencia de que las educadoras son para servir a los niños, niñas, a personas adultas mayores, a personas con discapacidad. Eso estamos regulándolo y ya controlándolo. Por lo tanto, hay una apertura grande, Alberto. Vamos a ratificar, sino también ampliar este sentido de cooperación. Claro, no hay tiempo que perder y las autoridades deben de irse despojando, ¿no?
quienes, los dignatarios electos deben de despojarse también, ¿no? La campaña terminó y ahorita quienes ya tienen una responsabilidad, precisamente hay que coordinar, hay que ver la manera de optimizar recursos, los 4 niveles de gobierno, el nacional, los provinciales, los municipales y los parroquiales rurales deben de trabajar coordinadamente para optimizar recursos, para mejorar la llegada con la obra y con los programas sociales. Eso debe ser definitivo y yo destaco, ¿no? Porque veo un gran talante, una gran intencionalidad en muchos actores políticos de todas las organizaciones políticas que ya dijeron, señores, aquí se acabó la campaña, ahora sí toca trabajar conjuntamente y eso es totalmente positivo. Antes de irnos al tema parlamentario, porque creo que lo quieren conocer en la Asamblea Nacional, ministro, antes de ir a ese tema, gente que me escribe, pregúntale al ministro, me dicen, Alberto, pregúntale al ministro por qué el tema de la tramitación para poder acceder a la adopción de los chicos es tan compleja, tan complicada. ¿Qué se puede hacer? Hay familias que quieren precisamente ayudar a quienes de alguna manera se han quedado huérfanos o tienen cualquier tipo de asunto, quieren proceder. ¿Qué se puede hacer, ministro? Hemos hablado de este tema, pero al parecer todavía hay muchas complejidades alrededor de la tramitación, ¿no? En los procesos de adopción. Mire, Alberto, creo que en los próximos días, es más, nosotros daremos una referencia de un acercamiento con organismos internacionales que reconocen en el programa Abrazo de Adopción, que lo lanzamos ahí, en la ciudad de Guayaquil, con la primera dama, María de Lourdes Alcíbar de Lazo, en donde tuvimos la oportunidad de mostrarle al país que se puede hacer. Hoy, le debo decir, con mucha alegría, existen casos ya exitosos de adopciones en 8 meses, en 10 meses, en 11 meses, que obviamente marca el promedio que nos habíamos comprometido. Reducir la adopción que venía dándose en 3 años, 5 años, de un marco de perversidad para con aquellos niños y niñas que requieren y necesitan tener un hogar y que están en las casas de acogida. Hoy he tenido varios reportajes en varios medios de comunicación que efectivamente validan y valoran. Creo que todavía hay mucho por hacer, pero por supuesto en este año, por ejemplo, estamos con el presidente impulsando la creación del Instituto de Adopciones en el Ecuador. No es creación burocrática ni nada que se parezca, por el contrario, lo que hacemos es sacarle del ministerio a esa responsabilidad, obviamente con la rectoría del ministro, pero un instituto independiente, darle autonomía administrativa, financiera, de tal forma que la agilidad y la eficiencia en un instituto menos adiposo, más pequeño, permita dar cumplimiento más ágil aún a estas demandas de un sector que nunca fue tocado tampoco. Mire usted, nosotros somos el gobierno de las primeras veces en muchas cosas, entre eso este tema relacionado con adopción. ¿Esto es electoralmente rentable? En absoluto, pero es fundamental para poder trabajar con lo que la Constitución mismo nos obliga, que es el artículo 44, la prioridad, los niños y niñas en este país. Como ve, hemos avanzado, hemos mejorado, así que a los amigos o amigas que se han comunicado con usted, dígales y transmito que hoy por hoy el proceso de adopción se logró una reducción notoria y satisfactoria con respecto a los tiempos. De 3 años hemos logrado reducir a un promedio de 9 meses. Hay que entender, Alberto, que siempre hay puntos de pausa, como por ejemplo, cuando usted tiene que calificar la familia idónea, es decir, nosotros nos encargamos de que el hogar, el entorno, sea el adecuado para ese niño que va a ser dado en adopción. Pero esa idoneidad a veces tiene un punto de pausa porque no requiere solo 2 meses de preparación, sino de 4 o 5. Entonces, hay punto de pausa. O el tema judicial, que ya no depende del ministerio, que a pesar que hay normativa expresa que determina 11 días la sentencia para adopciones, probablemente se demora 3 meses, 4, 5, 6, ahí son momentos, pero en lo que a nosotros respecta, logramos esta reducción en 8 pasos, que hoy por hoy es un ejemplo no solamente en el país, sino en América Latina. Ministro, finalmente, a ver, hay intencionalidad en la Asamblea de plantearle un juicio político. Básicamente, ¿desde dónde se promueve esto? ¿Qué es lo que se le ha informado a usted? Porque entiendo que para un proceso de esta naturaleza, pues deben de informarle. ¿Qué es lo que está motivando? ¿Qué es lo que está originando todo esto? Bueno, yo creo que el deporte favorito de la Asamblea Nacional hoy por hoy es enjuiciar.
enjuiciar políticamente, perdóneme la expresión muy cuencana, ¿no? Como mote decimos nosotros en Cuenca. Ya tenemos a 5 juicios políticos, se vienen más contra quien le habla también. Sabemos el que se está tramitando contra el presidente de la República con un mundo de la absurdez más torpe y estulto que he escuchado en los últimos 30 años en la Asamblea Nacional. No conocen ni siquiera la causal para enjuiciarle al presidente de la República y a ella le adicionan a la aventura rápidamente el día anterior a la presentación una prueba falsa que también tuvieron que retirarla. Le acusaron al presidente de la República de traición a la patria, se percataron de la arremetida de todos los juristas a nivel nacional, inclusive adversarios del gobierno, indicando que por más adversidad que puede existir con el gobierno no podían avalar una torpeza jurídica como esa, la retiraron. Y por último, considerando de que tal vez la Corte Constitucional, yo convencido estoy que sí, no le pasará, pero no, cerrará, dijeron, es que hay que enjuiciarle por problemas mentales, ¿no? Una asambleísta que no conoce que ese tema, ¿no? Ya terminó de... La psiquiatra Pazmiño. La psiquiatra Pazmiño. Imagínense ustedes, una cosa inimaginable. Y a este servidor también. Este caso podría ser igual de absurdo como lo que ha pasado. ¿Pero qué le plantean, perdón? ¿Qué es lo que están planteando? Perdóname decirle con franqueza, que cumplido la ley. A pesar que le expliqué al asambleísta Ruiz detalladamente cómo funciona el sistema de bonos, se empeña en decirme, primero porque lo conozco por redes, porque no ha terminado de presentarlo, anuncia y no lo presenta. Que yo he sacado a la gente que aún es pobre del registro de los bonos. 2, que no los he notificado. Y 3, que no he cumplido con lo que ellos me han pedido a través de diferentes cartas de la Asamblea. Empezando en orden, o al revés, ¿no? Claro que cumplir, si les he mandado documentadamente el hecho de que no porque ellos soliciten que tal o cual persona tenga que ingresar al bono, así se lo haga. Se le ha informado de que tiene un puntaje superior al que establece la norma y no puede ingresar. Segundo, con respecto a quienes salen de los bonos, Alberto, históricamente, desde que se creó, la gente ingresa y la gente sale de los bonos. En nuestra administración han salido menos, y es más, hemos incrementado el número de personas que son beneficiarias del bono. Pero quienes salen, no por capricho de Esteban Bernal, o como sí se hacía antes, como un abanico, ¿no? Que sacaban en época de elecciones y ponían a quien quiera. Salen quienes no cumplen normativa. Alberto, si sube del 29.7 para arriba, no cumple normativa, tiene que salir. Además hay una exigencia de la Contraloría General del Estado que le obliga a algún ministro a decir proceda. El hecho de que tenga 29.8 no deja de ser pobre, es indudable, lo reconozco, pero cumplo la ley, la normativa. Correcto. Lo contrario, Alberto, lo contrario. Eso es incumplir las funciones. Pero vea usted, así estamos sometidos a la algarabía y emotividad de show que tiene la Asamblea Nacional hoy por hoy. Qué terrible, ¿no? Quienes tenemos vocación democrática siempre vamos a defender algo. Yo lo decía antes de la entrevista, ¿no? El hecho de que es facultad de todos los congresistas de nuestro país, ahora tienen esta condición, esta denominación de asambleístas, ¿no? De plantear la facultad fiscalizadora. Eso es correcta. Siempre vamos a defender aquello, ¿no? Esa es una cosa, el ejercer esa facultad que tienen los representantes de todas las bancadas legislativas. Es parte del trabajo y más bien desde la orilla del ciudadano se le exige aquello, ¿no? Pero otra cosa también ya es caer en esta demencia y prácticamente ha habido casos, ¿no? Ha habido ministros que los quieren tener todos los días, si no es en una comisión, en otra comisión, etcétera, etcétera, que eso también ya raya en lo histérico y en todos, Alberto, y solamente le dejo un dato, sí. ¿no? También hemos decidido de que hay que hacer que, si no cumplen los asambleístas, nosotros ayudarles a que lo cumplan. El propio reglamento de la ley orgánica de la función legislativa manifiesta que si usted ya informa de un tema a una comisión, esa comisión aborda. Sin embargo, a mí me han preguntado de bonos como 5 comisiones. Sí, aún así he sido respetuoso, he ido. Y por último, haber explicado, ahora quieren ponerme un juicio político. Pero qué terrible. Ministro, gracias por la generosidad de su tiempo, por atendernos. Esteban Bernal, titular del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Buen viaje hasta Imbabura entonces y gracias. Buen fin de semana. Un abrazo, Alberto, y saludo a todos de I-99. Gracias. Muchas gracias. 7:23. Don Charlie Silva, marquemos rápidamente.